Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos y a todas. Una nueva edición de Cuadernos Peronistas. Bauti, ¿cómo estás? Una vez más aquí en el Parador de San Bernardo. Estamos de costadito, ¿no? Sí, es verdad, tienes razón. Mira, ya que formato stream, podemos darnos algún tipo de licencias. Pero bueno, nada, un gusto estar aquí nuevamente. Cuadernos Peronistas, sábado 20 horas, EVA, Justicia Social, YouTube, ¿sí? Instagram, Cuadernos-Peronista, lo mismo en TikTok, Cuadernos-Peronista, que van a encontrar los clips de los programas, nada, muy copados, hermosos. Venimos con un septiembre joven, como dijimos la semana pasada, venimos reflexionando todas las temáticas que tienen que ver con la juventud, con los estudiantes, exactamente, y con toda esta escena de reconstrucción que se nos viene también a nivel nacional, ¿no? En este contexto político también que estamos viviendo. Tenemos una tarea también histórica en medio de esta coyuntura y este gobierno nacional que hace exactamente todo lo posible por destruir las políticas de memoria que tanto tiempo nos costaron, y un poquito también de eso se va a tratar el programa, ¿no? Exactamente. Así que el pie me lo da la playa, mirá, si me lo permiten. Me gusta la poética con la que vas a encarar. Y porque porque justamente estamos en un distrito que está íntimamente ligado, ¿sí? A los hechos propios del proceso de organización nacional, ¿sí? Justamente, ya entrando un poquito en la que es la viñeta histórica, bueno, en estas playas, ¿no? Más allá de si es particularmente San Bernardo o no, pero en estas playas aparecieron cuerpos, ¿sí? En estados que no me voy a detener a precisar, pero justamente son playas que playas de la memoria, podemos decirle. Hoy son playas de la memoria, ¿no? Porque es un laburo, habida cuenta de un proceso de puesta en palabras que ocurrió a partir de la aparición de esos cuerpos, como bien venías diciendo, en la década de los años 70, mientras estaba ocurriendo. Claro. Un datito así de contexto para que sigas, pero el Partido de la Costa tiene su fundación en el año 78, particularmente, 1 de julio del 78, por un decreto de ese gobierno de facto, porque hasta ese momento esto era el municipio de General Lavalle, en conjunto con lo que hoy es el municipio de General Lavalle, algo que también podríamos un día invitar a nuestro intendente Juan de Jesús, porque tiene mucho para aportar en ese sentido, con todas las consecuencias que esa decisión discrecional, como todo el autoritarismo que caracterizó, que es lo menos que hicieron, claro, ¿no es cierto? Claro. En este sentido, a esa época, pero bueno, estabas diciendo entonces aparecían en las playas del Partido de la Costa cuerpos en el mar desde San Clemente hasta Mar de Ajó, si no me equivoco. Sí. Esto fue años 77-78, aparecen la gran cantidad de cuerpos que, bueno, en principio son relevados por bomberos y gente que se acercaba, ¿sí? Después de que pasaban aviones rasantes en el horizonte del mar. Es una metodología que encuentra la dictadura, ¿sí? Cuando arranca todo el aparato estatal represor a máxima potencia, no daban abasto para esconder y básicamente ocultar cuerpos, y se empiezan a coordinar desde Campo de Mayo salidas de aviones, ¿sí? De la Fuerza Aérea y de aviones de la Marina, que previo dormir a las víctimas con la pentacostal, que es una vacuna para dormir en el mar, básicamente. A estas personas se las dormía, se las ingresaba a los aviones y se las arrojaba vivas, ¿sí? A no tantos metros de la playa, lo que hacía un poquito también algo evidente, como que muchos aparecen justamente en nuestras playas y que es algo que va a costar mucho también trabajar con los costeros, algo que cuesta mucho que se empiece siquiera a mencionar. Exacto, tanto horror y tanta tragedia cómo se pone en palabras, ¿no? La verdad es que cuando pensábamos este programa también en el contexto de este mes, la semana pasada estuvimos por ahí haciendo algún punteo sobre lo que fue la Noche de los Lápices, más en relación a la organización estudiantil, y hoy nos interesaba profundizar el tema de la memoria, la pedagogía de la memoria y el rol de la educación también, ¿no? En esa posibilidad de sostener un legado de memoria, verdad y justicia, y de que los acontecimientos que aún no dimensionamos que tuvo la última dictadura cívico-militar en nuestro país, bueno, en territorios como el nuestro, que es el Partido de la Costa, ocurridas esas situaciones, encuentros, hallazgos de cuerpos a la vera del mar, en la playa, recién encuentran su nombramiento, digamos, como en los primeros años de los años 2000, en el año 2003, 2004 y sucesivamente. Y a raíz, decíamos también,
de lo que significó la primera extensión universitaria en el Partido de la Costa, que fue un convenio con la Universidad Nacional de La Plata para implementar la carrera de periodismo y comunicación social. Exactamente, sí. Es muy interesante porque, bueno, todos los estudiantes de periodismo que empiezan a investigar un poquito este tipo de temáticas se encuentran con que era un tabú gigantesco, era un elefante adentro de la habitación, que muchos bueno, los bomberos y mi abuelo mismo, las toninas, ha levantado cuerpos, y a mí me costó mucho que mi abuela me dijera explícitamente justamente a qué se debía. Bueno, y es un laburo que obviamente habilita el Estado Nacional, ¿no? Cuando Néstor es presidente, baja los cuadros, ¿no? Da ese famoso discurso donde dice no les tengo miedo, quiero el ejército de San Martín. Bueno, nada, habilita, ¿no? Simbólicamente, políticamente, este tipo de revisión histórica, y concretamente acá, con la extensión de la UNLP, ¿no? Todos los estudiantes de periodismo hacen un trabajo de investigación importantísimo y logran, en articulación también con un autor que ha estudiado mucho, Fabián Domínguez, él ha presentado libros acá en el Instituto de Formación de Santa Teresita, hacen justamente Playas del Silencio, bien, es el documental, los invitamos a que lo miren, está en YouTube, ¿sí? Donde también tenemos el testimonio de nuestro intendente, Juan de Jesús, particularmente contando cómo un doctor, el doctor Dios, bien, que cumplía funciones en la salita de Santa Teresita, él particularmente lo que hacía era relevar los cuerpos cuando llegaban y hacer las actas, ¿no? Del estado en el que se encontraban, y justamente su gran delito fue hacer bien su trabajo, básicamente hacer actas precisas donde detallaba los estados de los cuerpos, tortura, fusilamiento, ¿no? Pero bueno, es interesante porque es un laburo y es un puntapié también para la costa, ese documental. Totalmente, para la costa y para la historia en general. Ahora le vamos a presentar a nuestro invitado, vamos a redondear esta introducción. En realidad ese primer trabajo práctico, digamos, que constituyó Playas del Silencio, que es un documental, que hicieron a cargo de un profesor, que era en ese momento Pablo Torello, que particularmente hizo una reedición también. Digo, todo eso desembarcó en un proceso de investigación y además en esto, ¿no? La convocatoria del equipo de antropología forense, que finalmente empieza a hacer el trabajo de reconocimiento de cuerpos que habían sido enterrados en el cementerio de la Valle como NN. Exactamente. Para todo este proceso de investigación hemos invitado a Elías Stoev. Decime si no la pronuncio bien el apellido. Elías está con nosotros y hoy día se desempeña en el equipo de Derechos Humanos de la Dirección Municipal de Derechos Humanos del Partido de la Costa. Pero además, contanos, Elías, primero una breve viñeta de sos costero. ¿Sos costero, Elías? ¿Sos del Partido de la Costa? Bueno, buenas tardes, buenas noches. Primero que nada, agradecerles la invitación, en especial, bueno, hablar de esta temática, que es algo que me atraviesa en lo que estaría siendo mi trayectoria de investigación y también personal. Pues, si bien yo personalmente no soy costero, no soy nacido acá, mi familia se encuentra radicada acá en el Partido de la Costa hace aproximadamente 73, 4 años. Podríamos decir que sí. Podríamos decir que sí. Sí. Que el accidente fue que no nazcas acá, digamos. Claro, el accidente fue que no nazca acá porque a mi madre le pareció que se fue. Pero bueno, una siempre vuelve a la costa, ¿viste? Cómo es. Y en principio, digamos, ¿estás estudiando antropología? Bien, actualmente me encuentro ya en lo que esperamos sea mis últimos meses cursando la carrera de antropología, licenciatura en antropología en la Universidad Nacional de Córdoba. Yo me encontraba radicado en Córdoba hasta hace 2 años y bueno, actualmente volví para acá y me encuentro hace unos meses desempeñándome en la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad, en donde tengo, diría, el gran agrado, el honor de poder trabajar en el archivo local de la memoria que tenemos en la dirección, en la cual gran parte de la construcción documental que nosotros poseemos en el archivo está relacionada con los vuelos, ¿no? Que fue este suceso tan, horroroso y fatídico que expuso de alguna manera, ¿no?, a la costa a un contexto más macro a nivel estado, por decir, ¿no? Con los vuelos y en especial con la identificación de las madres de Plaza de Mayo. Los integrantes, serían más particularmente integrantes del grupo de la Santa Cruz, porque en ese grupo de 5 personas están 3 madres y 2 militantes, que son Ángela Aguad y la
monja francesa Leonie Duquet. Que si no me equivoco, por estos días se están cumpliendo años de Sí, esa se cumplen 20 años de identificación. las identificaciones, sí, que fueron llevadas aparte por el equipo de antropología, el equipo argentino de antropología forense. Claro. Se cumplen ahora 20 años, en 2025. Fue en 2005 la... Me interesa que nos puedas contar, bueno, primero por ahí esto, porque, digo, vos vas a investigar específicamente en relación a los vuelos, por ahí un poco para entender cuál es tu métier sobre esa cuestión desde lo que estudias, pero además me parece que está bueno compartir con nuestra audiencia, porque es algo que es muy poco conocido, siempre nos damos cuenta, ¿no? De eso, digo, la aparición de cuerpos en estas playas, los cuerpos durante 20 años enterrados como NN y todo el proceso que efectivamente se desencadena a partir de una decisión política como fue en su momento la de Néstor Kirchner, ¿no? Y pedir perdón en nombre del Estado y además subir las banderas de los derechos humanos a una cuestión de Estado, ¿no? Todo lo que eso significa. Sí, para complementar un poco, bueno, Bauti lo abarcó bastante bien en ese sentido, ¿no? La historización capaz de los vuelos, para por ahí sumarle así algunos datos de color que me parecen importantes. Los vuelos, bueno, justamente no con el golpe de Estado, comienza, ¿no? O sea, el aniquilamiento, ¿no? De las personas que las Fuerzas Armadas consideraban como subversivas, entra como en su peor estado de alguna forma, en un estado bastante crítico. En especial con el descarte, ¿no? De la evidencia, ¿no? Del habeas corpus, ¿no? Y dentro de estas metodologías se encuentran los vuelos, ¿no? Que de alguna manera, bueno, cumplían bastante bien eso, ya que, bueno, el arrojamiento en el mar garantizaba de alguna forma, ¿no? La eficiencia. La eficiencia, ¿no? Y el descarte y el ocultamiento de los cuerpos. Los vuelos en sí es una práctica que no surge acá, podríamos decir de alguna forma es heredada. Nosotros, o sea, lo que se tiene estipulado es gran parte de las Fuerzas Armadas han atravesado un proceso de formación que surge de la doctrina francesa, ¿no? Por decir, de las Fuerzas Armadas de Francia implementaron los vuelos en el contexto, ¿no? De la revolución algeriana. Claro. Y bueno, la escuela francesa eso lo difundió, hubo un intercambio con Estados Unidos también, y vamos a decir, los integrantes de las fuerzas argentinos que se formaron empezaron a difundir esa metodología. Los vuelos originalmente no, ¿cómo lo digo? Los primeros arrojamientos no eran necesariamente en el mar argentino, otros cuerpos de agua han sido receptores, ¿no? de cuerpos, como por ejemplo el Río de la Plata. Obviamente la aparición de los cuerpos en el río también conllevó a, bueno, vamos a decir, un cambio de metodología por parte de las fuerzas, ¿no? En Uruguay no habían aparecido cuerpos. Los primeros cuerpos, ¿no? Que se encuentran desde el mar, saliendo por ahí del río más inmediatamente, es en Uruguay. Claro. Que en un principio se habían, por el estado de descomposición de los cuerpos que aparecen, que tenían los ojos rasgados, los grupos policiales lo informaban que eran ciudadanos asiáticos, como para dispersar la información, ¿no? Como para por ahí disipar las dudas que podían tener los ciudadanos uruguayos sobre de dónde venían, ¿no? Estos cuerpos, ya que estaban al tanto de, bueno, estaba sucediendo, ¿no? El contexto dictatorial en ambos países. Claro. Las primeras apariciones surgen en Uruguay en el 76 y en el 77, como dijo Bauti, empiezan, ¿no? A aparecer los cuerpos en las playas argentinas, que en el Partido de la Costa es, en ese momento, como había mencionado Mancay, el Partido de la Costa se funda recién el 1 de julio del 78, antes éramos parte del Partido de General Lavalle, y lo mismo pasa con Pinamar y Villa Gesell, que eran parte del Partido de Madariaga. Ahí se registraron apariciones de cuerpos desde San Clemente hasta Villa Gesell, aproximadamente. Si bien la concentración más grande de cuerpos fue en lo que es el actual Partido de la Costa. Yes. Eso, bueno, años 76-77. Los cuerpos son inhumados como NN, ¿no? En el Cementerio General Lavalle, pasando primero por otras instancias, ¿no? Está la recuperación de los bomberos, de los cuerpos, la acumulación de los cuerpos en lo que eran nuestras precarias salas de auxilio, de primeros auxilios, hasta su, bueno, eventual inhumación. Y ese es el aspecto de lo que nosotros decimos trayectoria póstuma, ¿no? De los cuerpos, ¿no? Post-mortem, que yo estoy investigando más a fondo en el contexto de mi tesis, ¿no? Que es la trayectoria póstuma de los cuerpos desde que aparecen hasta que llegan al cementerio, en específico las experiencias costeras, ¿no? De las personas que manipularon, ¿no? En realidad trataron, es el tratamiento de los cuerpos por parte de los ciudadanos costeros, ¿no?
generaron, ¿no?, este movimiento del cuerpo, esta trayectoria desde que aparecen hasta que son inhumados. Que son, bueno, justamente bomberos, enfermeros, bueno. Sí, carreros, supongo. Había una práctica muy común, que sigue habiendo en alguna medida, que es las personas que sacan arena de la playa y se vende la arena, que en ese momento era bastante común, mucho más común. Por lo menos me acuerdo del documental de Playas del Silencio, que son los primeros testigos, ¿no? Después, obviamente, también otras experiencias. Ahí ya sí actuamos como informantes claves de la propia comunidad, de los lugares donde se acopiaban o se juntaban esos cuerpos, y de por ahí experiencias que han sido relevadas tiempo después, del olor que solía haber en determinados lugares. No teníamos morgue como tal. Entiendo, claro, acá en Mar de Ajó. No había morgue, sí, eran espacios muy precarios. Claro. Las salas de primeros auxilios eran básicamente garage de hogares en los cuales, bueno, se encontraban acumulados esta cantidad de cuerpos, y lo que conlleva, ¿no?, a este olor, que eso de alguna manera, bueno, se intentó solventar con el transporte, la carga de los cuerpos hacia el cementerio, cuerpos que eran cubiertos con cal, para evitar, ¿no?, el olor. Y eso digo porque es una puntualización importante para entender también cómo las sociedades, digo, este cambio de denominación de la dictadura cuando pasó a ser cívico-militar, ¿no? También habla de determinados resortes de complicidad de la sociedad civil, inevitable, en relación a todo eso que ocurría, y por diferentes motivos, por supuesto, y que son los que hay que reflexionar en qué medida y por qué una sociedad, digamos, no... Digo, puede ser por un lado de lo traumático, del horror, de la dimensión, ¿no? La ominosidad, como decía Freud, que tiene eso para poder, digamos, ser tramitado. No puede ser procesado, ¿no? En algún punto. Pero por otro lado, también la complicidad, en el sentido en que, bueno, todo esto ocurría y todos miramos para otro lado. Entonces, en ese punto, por eso siempre reivindicamos el valor de la educación, en el sentido en que, bueno, es la producción de conocimiento local y el hallazgo, digamos, de los procedimientos de denuncia que hacen a que esas cuestiones puedan terminar siendo una política pública, ¿no? Y en ese sentido, bueno, Elías, entonces, nosotros hoy tenemos, muchos años después, un municipio que desde el 2010 aproximadamente cuenta con una dirección de derechos humanos, donde el trabajo ha sido probablemente también en función de este acontecimiento, ¿no?, de lo que fue Playas del Silencio. Y a partir de ahí la constitución de un archivo de la memoria. ¿Y cómo ves hoy esa situación en relación bueno, al desafío constante de sostener ese legado? Es decir, de cómo se sigue dimensionando esa tragedia para no repetirla, ¿no? Sí, es una actividad, es una tarea bastante compleja, es un desafío enorme que tienen, vamos a decir, hay ciertos tipos de institución que tienen, ¿no?, la tarea de cargar con la memoria, de cargar con los recuerdos con el paso del tiempo. Los archivos, las bibliotecas, los museos, ¿no? Son todas instituciones que tienen ese trabajo de cargar consigo nuestro pasado y generar ese nexo, ¿no?, ese puente del pasado, del presente, cómo accionar para con el futuro. Y me parece que entra mucho acá en cuestión también la cuestión, ¿no?, pedagógica de la educación, particularmente, ¿no?, con todo lo que venimos hablando. En varias instancias yo creo que se han dado intervenciones que han surgido en base, ¿no?, a cuestiones relacionadas con la pedagogía, con la educación. La extensión universitaria que mencionabas, ¿no?, para la generación de los documentales audiovisuales. De por sí, la conformación del equipo argentino de antropología forense también estaba constatada de estudiantes de antropología. Inclusive, bueno, un hito me parece bastante importante que ha marcado la última década, también el nombramiento del sitio de memoria del cementerio de General Lavalle, que también es un producto, ¿no?, del trabajo de un grupo de jóvenes y memoria, que es, ¿no?, esta extensión que gestiona la Comisión Provincial para la Memoria, en la cual diversos grupos de estudiantes del secundario participan, ¿no?, proponen sus proyectos, y el proyecto que los estudiantes de General Lavalle habían generado, ¿no?, en 2017 era el nombramiento del cementerio como un sitio, ¿no?, en base a cómo, ¿no?, este cementerio había albergado a estas personas, a estas víctimas que habían sido enterradas como NN hasta su, bueno, posterior exhumación e identificación, que no es el caso de todos los cuerpos. A día de hoy hay varios cuerpos dentro, ¿no?, del grupo de cuerpos que no se han encontrado. Tengo entendido que son 3 los restos que todavía no han sido identificados. La última identificación se dio en el año 2021. Hace muy poquito. Sí, hace poco. Sí. Fue ahí cuando estábamos todavía saliendo de la pandemia.
Y nada, me parece interesante en ese sentido, ¿no? Pensar cómo estos grupos están tan relacionados, ¿no? a los procesos educativos, a la pedagogía y la memoria, han incidido de gran manera en lo que fue, ¿no? el desvelar ese silencio acá. ¿No? En Jóvenes y relación- Memoria, que es un programa de la CPM que se lleva Sí. adelante a través de la investigación y la conformación de grupos de estudiantes de Sí. secundaria o de grupos de jóvenes, entiendo, que no Sí. necesariamente están escolarizados. Ujú. Sí, y justamente, bueno, las propuestas nacen, ¿no? de estos grupos de jóvenes y, bueno, en este caso fue el nombramiento. ¿Y qué Eh, significa que sea un sitio? O sea, bien. eso es como una... Sí, no, la categoría de sitio, a ver, cambia un poco en la nomenclatura del espacio y transforma el sitio, ¿no? como un territorio, ¿no? que ha sido de alguna forma reconquistado y se ha revalorizado en los sucesos que acontecieron en ese espacio geográfico para básicamente desde ahí trabajar lo que sería, ¿no? la memoria en todos los aspectos, el nivel de pedagogía, de difusión, los sitios, hay una gran cantidad de sitios, ¿no? a nivel nacional que componen este circuito y son espacios que están abiertos a la comunidad con un fin bastante pedagógico, vamos a decir, con el fin de eso, ¿no? Promover la memoria. Promover la memoria, salvaguardar también, ¿no? los espacios que son de dimensiones variadas, porque estamos hablando de un lugar por ahí como el sitio, el cementerio, y tenemos también la ESMA, que son también espacios de disputa, son espacios que se encuentran, vamos a decir, en lo que es el contexto actual en peligro, ¿no? Han sido varias las instancias en las cuales espacios como la ESMA han sido puestos capaz en una posible Cierre. cierre. Sí, total, eso... O desmantelamiento también. Siempre recordamos a Eve de Bonafini, ¿no? Quizás la luchadora más contundente. La más vehemente. La más vehemente sin duda, que planteaba esto, es como la primera acción parecería ser siempre de los gobiernos de derecha, son avanzar en contra de el campo de los derechos humanos y el campo de la educación. O sea, como eso, enseguida, ¿no? El desfinanciamiento o el intento de modificar la ley de educación o los programas existentes, y lo mismo con el campo de los derechos humanos, como que esta construcción de la verdad y la memoria son prácticas, digamos, humanas que tienen que ver con un montón de políticas públicas que terminan dependiendo de la decisión ideológica de un gobierno, y que sobre eso es quizás el máximo desafío, sobre la construcción de consensos mayoritarios, porque son pactos civilizatorios, digamos. Estamos hablando... Sí, impacto democrático. Que, claro, de nuevamente frente a un negacionismo y tener que discutir la cifra de los desaparecidos en un país donde, digamos, ya han pasado tantos años, ¿no? Y cada vez descubrir las dimensiones de lo que fue el proceso de dictadura cívico-militar, la crueldad, la tragedia, digamos, pero por eso nos obsesiona en algún punto. Vos recién hablabas de estas herramientas, digamos, como los sitios, las bibliotecas, los museos, y no podía dejar de pensar en también una discusión transversal que estamos teniendo, que es esta nueva generación. Es decir, cómo, con qué didáctica, digamos, interpelamos a esta generación quizás de lo virtual y de lo digital, con algo que, digamos, de alguna razón nos recurre lo físico, ¿no? Como hay una situación, pensaba recién cuando hablamos de los cuerpos, es como apareció el cuerpo, es como ya, hay que ponerle palabra, porque está el cuerpo del desaparecido, porque justamente esa categoría tan nefasta, ¿no? De querer decir no existe. Es realmente muy perverso. Entonces, bueno, no sé, ¿cómo la ves la intergeneracionalidad? ¿Cómo la ven los jóvenes? Elías, para pensar, por ahí es una afrenta personal la mía con la digitalidad, pero... Sí. No. A ver, a mí me parece que el desafío, ¿no? de transmitir la memoria, la pedagogía y la memoria con los grupos etarios más jóvenes siempre ha sido complicada. Es algo por ahí que a ver, me ha pasado, lo veo en diferentes actividades relacionadas a la memoria, ¿no? Que varios de los jóvenes que participan han llegado a interesarse, han llegado a participar por diversas razones. No, yo lo pienso capaz de un lado más personal mío. Sé que no todo el mundo tuvo el privilegio de crecer en un entorno familiar en el cual se practicaba la reflexión de la memoria, entonces me parece que
tener la suerte de, en el transcurso de tu educación secundaria, por ejemplo, cruzarte con un profesor que te presente Jóvenes y Memoria, por ejemplo, Futuro Memoria, otro programa, que invite a la reflexión, ¿no?, de la memoria es crucial, porque no todo el mundo me parece que tenga realmente. Me gusta pensar, ¿no?, a la memoria es realmente un derecho que tenemos todos de practicar, pero a veces también como uno por ahí lo puede llegar a ver como un privilegio, ¿no? Que cuántas personas quedan por ahí exentas, ¿no?, del acceso, cosa que uno puede pensar, ¿no?, qué paradójico que es en un contexto así como si es digital, de una comunicación tan masiva, haya tantos aspectos que no queden relevados. Y me parece que justamente instituciones tales como los archivos, los museos, también dentro, ¿no?, a nivel estatal, el municipal, las direcciones de derechos humanos, a nivel que tenemos acá nosotros, o provincial, cuáles son, ¿no?, las herramientas en entornos digitales que pueden usar para difundir y para llegar, ¿no?, a personas que por ahí de otra forma no tendrían ese acceso. Sí, ¿no?, bueno, por eso, volvemos a la centralidad del rol del Estado, ¿no? Cómo esto es una política de Estado, sino... Justamente, vos dijiste la memoria como derecho. Me parece sumamente interesante porque en realidad hasta si queremos salir de la cuestión de la memoria como el pasado reciente y los hechos de la última dictadura cívico-militar, la memoria es un ejercicio que hace que los sujetos, digamos, tengamos la capacidad de aprender y no repetir. Claro. Y eso es lo que ha hecho en la historia de la humanidad que evolucionemos, digamos, hacia mejores formas de vivir y hacia el bienestar común, para decirlo sin demasiado... Ahora, esa cuestión, ¿no?, de la deshistorización y la dessubjetivación que promueven siempre las ideologías fascistas. Es una política de ellos también, hay que entenderlo así. Absolutamente. Creo que me parece que es el meollo de la cuestión, es, bueno, las didácticas tendremos que pensarlas, pero en función de que es desde el rol del Estado principalmente donde vamos a garantizar, digamos, el acceso a esa posibilidad de parte de las mayorías. Sí. No, aparte, digo, es algo que no puedo evitar señalar, es una excepción en la historia de Latinoamérica, Argentina, somos vanguardia en materia de derechos humanos mundialmente, en ninguna dictadura se juzgó y se llevó a cabo un proceso de reconstrucción y de básicamente de saneamiento de este trauma social que implicó el Plan Cóndor en toda Latinoamérica, ¿no? Porque esto que hablábamos así livianamente, cómo las dictaduras se articulaban y se tapaban unas con otras. La formación con exactamente. Los militares franceses. Por eso, son cosas que digo que, hasta para ponerlo en valor, lo digo todavía, aún así uno de los gobiernos nacionales que más hace por destruir este tipo de políticas y por ocultar nuestra historia, ¿no? Y todo lo que implica revisar la historia, la memoria, la reconstrucción de la memoria, así todo... seguimos teniendo una buena porción de la sociedad donde esas políticas han calado. Son un consenso. Y en mayor o menor medida son un consenso social. Y la violencia política justamente es algo que, en principio, en esos términos, en esas dimensiones, en Argentina es difícil que pase. Y eso es un laburo propio del peronismo, ¿no? Constante. Permítame decirlo. Bueno, Elías, ¿algo más que quieras sumar a estas reflexiones que nos haya quedado en el tintero? Tenemos poco tiempo. Es poco tiempo, ¿viste? Poco tiempo, se pasa muy rápido, no pensé que se pasa tan rápido. Te estaba por avisar, después dije, bueno, no. Sí, yo estaba mirando un reloj así como por... Bueno, tenemos reojo. Igual invitaciones para hacer en estos días, vamos a estar en el Partido de la Costa con una muestra. Sí, voy a aprovechar, ¿no?, a la comunidad de Chivo. extender... Esta es la cámara. Extender la invitación. Nosotros este próximo miércoles 24 de septiembre vamos a estar realizando una inauguración de una muestra itinerante de fotografías titulada Instantáneas por la Verdad y la Justicia. Que va a estar girando. Va a estar girando por el Partido de la Costa. Arrancamos en San Clemente del 24 al 26. Va a seguir después en Mar de Ajó, del 29 al 3. Después en Las Toninas y por último en la Casa de la Cultura y la Memoria, que culmina la muestra en Mar del Tuyú. Esperemos que sea una de tantas muestras que vamos a traer, que tenemos la suerte de que el Museo de Arte y Memoria de la CPM nos presta la muestra, así que... Y en esa estamos, en la de justamente seguir pensando en líneas de acción política que restituyan memoria y
interpelen, digamos, a la comunidad en general. Así que las esperamos en la Casa de la Memoria. Aparte está ahora con una una nueva presentación ahí. De la casa. Así que 69-4 en la localidad de Martuyú, para todos los que visiten también el Partido de la Costa. Ahí pueden encontrar, y el archivo también. Bueno, hasta aquí llegamos en este programa de Cuadernos Peronistas. Nos vemos el sábado que viene.